Ustedes deben conocer esta marca de Discovery, que es probablemente una de las más reconocidas a nivel mundial, una marca que inspira curiosidad y que inspira conocimiento y que ha hecho realidad los textos digitales en Chile. Y ahora somos parte de más de 140 países, más de 4.5 millones de profesores y profesoras alrededor del mundo y 45 millones de estudiantes que tienen acceso a una cosa así. Chile en América Latina ha tomado la delantera, se ha convertido en una referencia a nivel mundial y los textos y los contenidos que nosotros traemos a Chile han ganado reconocimientos alrededor del mundo. Así que estamos frente a una enorme oportunidad de mantener a la vanguardia y de crear una experiencia que sea muy positiva para el país, para cada uno de los estudiantes que ustedes tienen. Así que con esa introducción empiezo la reflexión que he preparado hoy para ustedes. Voy a hacer algo probablemente disruptivo, innovador, pero además tiene mucha base. Yo acompaño alrededor del mundo cientos de colegios, de escuelas, trabajo para varios gobiernos alrededor del mundo y empresas de tecnología. Y me he dado cuenta que una vez que el COVID ha tenido semejante impacto en todos nosotros, surgen y se hace necesario repensar el aprendizaje. Así que preparé este webinar primero utilizando los principios de la ciencia del aprendizaje, de la neurociencia del desarrollo. Segundo, para resaltar que lo más importante de la educación y lo más importante de encontrarnos personalmente conforme vamos empezando a volver a las aulas es las relaciones. Eso es la relación entre un docente y sus alumnos, es el ingrediente más importante para un aprendizaje saludable. Nosotros vamos a encontrar ahora a niños y niñas que van a tener diferentes impactos en su vida personal, en su capacidad cognitiva y en su vida emocional. Y ellos tienen que construir conocimiento activo, conectando lo que saben con lo que están aprendiendo dentro de su propio contexto. Se rompió esta idea de que todos aprendemos al mismo tiempo, la misma clase, en el mismo ritmo, y eso es un cambio importantísimo. Así que tenemos hoy que partir de que las percepciones de los propios estudiantes, de lo que son capaces, lo que ellos creen que son capaces de hacer, va a determinar en mucho qué tanto aprenden. Así que los alumnos, las alumnas van a ser los agentes principales de su propio aprendizaje. Y esto va a ser un resultado de una experiencia personal. Esto es lo que la nueva pedagogía digital nos permite hacer. Yo entonces empecé a crear algunas reflexiones y algunas preguntas iniciales y los invitaría a todos ustedes que tengan acceso a las redes sociales, a Twitter, que hagan, que tomen nota de las direcciones de Twitter y que continuemos la conversación fuera de este webinar. Preparé una reflexión para repensar el aprendizaje. ¿Cómo nos hacemos más relevantes en un mundo que ya no es predecible? ¿Cómo podemos construir experiencias de aprendizaje basadas un poco más en el caos que en el orden? Dado que el COVID rompió la previsibilidad y que se desafió el orden, es muy difícil pensar que vamos a volver a aprender todos al mismo ritmo, la misma clase, al mismo tiempo. Así que hay pedagogías que se adaptan mejor a trabajar en estos casos de incertidumbre y de caos. Esto significa que hay una forma de reconocer patrones, de encontrar significados ocultos, de buscar cosas que parecen que no están conectadas y empezarlas a conectar. La primera reflexión que quiero compartir con ustedes es que nuestro papel principal como docentes es crear significado y formar conexiones. Y que se graben muy bien estas dos cosas. Significado y conexiones es la manera de aprender. Reconocer los cambios, adaptarse a los patrones es una de las tareas claves. Así que por eso preparé esta reflexión, pensando de una manera distinta, rompiendo lo que tradicionalmente está pasando. Y en ese sentido, vamos a preparar el camino.
Esto quiere decir que el aprendizaje ya no solo existe en un libro de texto, en un profesor, en un docente. El aprendizaje puede estar en cualquier lugar, en cualquier momento, incluso en aprendizaje en dispositivos no humanos. Entonces, lo más importante que tenemos que hacer ahora en adelante como docentes es fomentar y mantener las conexiones. Ver, conectar cosas que parezcan inconexas, ideas y conceptos que probablemente no son tan lineales. Y entonces la elección que va a tener nuestros estudiantes es de qué aprender y qué significado le van a dar a través de una realidad cambiante. Esto quiere decir que lo que les enseñamos hoy probablemente sea incorrecto mañana porque el entorno está siendo modificado. Eso es lo que implica este aprendizaje para la era de la imprevisibilidad, de lo descontinuo. Y en ese sentido hay muchas pedagogías que se han probado, se han demostrado y están permanentemente en experimentación. Esto quiere decir que no hay una sola fórmula para aprender, una sola ruta. Y eso permite que nosotros como docentes rompamos una idea. Lo que nos obligó el COVID fue a ganar flexibilidad. Cosas que no nos imaginamos que íbamos a hacer en el pasado, las estamos haciendo hoy. Y para ganar flexibilidad tuvimos que perder el control. No hay otra manera de ser flexibles sino perdiendo el control. Y esto es una reflexión que ocurre, por ejemplo, en cualquier organización, se parece al cuerpo humano. Los niños pequeños son mucho más flexibles que los adultos, pero también son más descontrolados. Y entonces nosotros como adultos tenemos que encontrar cuál es el nivel adecuado de pérdida de control para ganar flexibilidad. Si somos demasiado controlados y queremos, no nos atrevemos y queremos llevar a todos los estudiantes en el mismo orden, el mismo ritmo, de pronto lo que va a pasar es que estamos en una pedagogía más obsoleta, más rígida, menos flexible. Así que la invitación a atreverse, a tener la confianza, a experimentar, que eso es lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Y esto hace que haya nuevas metodologías. Una de ellas, por ejemplo, el aprendizaje intencional, que dice la mejor forma de aprender es la curiosidad. Y entonces ¿cuál es el rol de los docentes? No es entregarles contenido, es cultivar una mentalidad y habilidades para seguir aprendiendo. Y entonces de pronto hay que tener pedagogías con metas mucho más claras, con un periodo más corto para definir los objetivos y acompañarnos a lo mejor de un grupo de personas. Lo que ha pasado con estas nuevas metodologías y pedagogías digitales es que nos damos cuenta que acompañarnos de 3 personas es lo ideal. Y esas 3 personas no necesariamente son 3 profesores. Puede ser alguien que le da, un compañero o compañera que le da estructura, motivación, disciplina. Entonces de pronto empiezan a surgir cosas que hay que probar, experimentar y atreverse. Y la pedagogía digital nos permite este tipo de experimentos. Lo más importante entonces, como decía, es que estamos en un proceso de aprendizaje en entornos mucho más nebulosos, cambiantes, las escuelas se pueden abrir, se pueden cerrar, mañana va a cambiar, va a venir otro evento, probablemente vamos a tener que regresar a una metodología mucho más en forma remota. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para aprovechar esto? Es crear conexiones, es construir estos bloques. En lugar de preocuparnos tanto por el contenido, es construir las experiencias de aprendizaje, distinguir lo importante de lo no importante. Y para esto se usa mucho el aprendizaje de los proyectos, que es una de las pedagogías más relevantes en el entorno digital. Es simplemente crear un entorno más atractivo en el aula, dejar de ser el maestro o la maestra que solamente divulga el contenido. Eso no hace que los estudiantes se involucren. Hay que crear mayores niveles de participación de los estudiantes, aprender haciendo. Y ya voy a entrar con un poco más de detalle a lo que esto significa. Pero básicamente los principios de este aprendizaje basado en proyectos tiene que ver con hacernos una pregunta del mundo real, empezar a conectar el proyecto con personas, con ideas al otro lado del mundo y que el estudiante tenga la sensación y la elección de qué contenido produce, cómo lo está haciendo, cómo lo hacen sus compañeros. Y entonces empieza por ser un desafío, diseñar una solución, diseñar una propuesta y probarla.
Este proceso de experimentación hace que los estudiantes estén mucho más involucrados. Y ahí referenciamos la famosa metodología de la pedagogía de las ES que tiene Discovery, que es enganchar primero al estudiante. ¿Qué significa enganchar al estudiante? Despertar su interés, involucrarlos personalmente en la lección. Es una lección que está hecha para cada uno de ellos, no es una lección para el promedio. Y entonces los estudiantes empiezan a conectar lo que ellos saben, lo que ellos quieren, experiencias pasadas. Si no logramos enganchar, empezamos a perder un poco la atención y la ruta. Después entramos a la segunda E, la etapa de explorar, donde los estudiantes se involucran directamente, empiezan a indagar, empiezan a aprender activamente, hacen hipótesis, prueban cosas, exploran áreas que no conocían, para entonces llegar a la siguiente etapa, que es explicar lo que han aprendido, explicar y descubrir los significados a los cuales yo me refería anteriormente. Y bajo ese modelo, al explicar, nos vamos a dar cuenta que nos faltan cosas, que hay cosas que aprendimos con poca profundidad, que tenemos que volver, verlo de otra manera, conectarlo con otros conceptos. Y esa es la E de elaborar. Y finalmente, evaluamos. La evaluación no es un examen que ocurre solamente al final de un periodo. La evaluación está pasando todo el tiempo, en cada una de las etapas. Así que bajo esta introducción metodológica vamos a empezar a construir una experiencia novedosa, una pedagogía distinta. Y esa pedagogía distinta empieza por observar, pensar y explorar. Cuando estaba yo preparando este seminario, estaba viendo uno de los partidos de fútbol de Chile. Y entonces tomé esto como la primera referencia. Vamos a ver qué está pasando, vamos a pensar y vamos a explorar. Cuando uno toma cualquier evento, cualquier fenómeno y lo acerca y dice, ¿qué estamos viendo? Vemos un grupo de personas. Vemos que la mayoría de estas personas son chilenos. Decimos la mayoría porque allá por atrás, al fondo, se ven algunos que no son chilenos. ¿Qué está? Probablemente están en un estadio de fútbol. La imagen no alcanza a ver las instalaciones, pero seguramente nos lleva a pensar que están en un estadio de fútbol y que probablemente estén cantando. Y empezamos a pensar, ¿qué hace entonces que todos se puedan mover coordinadamente? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Todos decidieron levantar las manos y abrir la boca y gritar o cantar? ¿Qué ocurrió? ¿Hay alguna música que los está coordinando? Y entonces llevamos a los estudiantes de la observación a un pensamiento. ¿Qué pasa en el cuerpo humano cuando ocurren este tipo de fenómenos? ¿Podríamos encontrar una música que nos mueva así en la clase? Imaginemos a toda la clase levantando las manos, cantando, vestidos todos con la camiseta chilena. ¿Qué hace que el cuerpo se mueva? ¿Qué tiene que ver esto con mi clase de hoy? Y de pronto empezamos a crear conexiones con cosas que parece que no están conectadas. Hoy, uno de los mayores aprendizajes ocurre a través del sonido. Yo estoy seguro que la gran mayoría de nuestros estudiantes utilizan Spotify, utilizan música que bajan del internet, están acostumbrados a tener sus playlists. Entonces yo me puse a investigar algunos de los podcasts más destacados de contenido en Spotify y encontré uno de neurociencia del cerebro. Y conecté la idea de los cantos y del grupo con el cerebro, el fin del cerebro. Encontré este episodio de neurociencia que trata de la música. Les voy a pedir por 3 minutos que cierren los ojos y pongan total atención al audio, que solamente se concentren en escuchar. Conocer nuestro cerebro para intentar entenderlo. Por eso, este podcast es una invitación del neurocientífico Facundo Manes a una misión muy especial. Pensar de nuevo. Bienvenido a este nuevo episodio en donde la aventura es pensar de nuevo. El mundo ha cambiado drásticamente, casi en un abrir y cerrar de ojos. Una pandemia nos sacude como un huracán y nos obliga a enfrentarnos a situaciones desconocidas.
¿Cómo no aprovechar para detenernos y revisar nuestra manera de ser y por lo tanto nuestras potencialidades? Tenemos un órgano tan poderoso que nos distingue de otras especies, nos empodera, también nos puede limitar. Por eso este espacio, en donde nos reunimos para revisar la caja de herramientas que cada uno de nosotros lleva entre las dos orejas, el cerebro humano. Aquí estoy, Facundo, preparada para comenzar esa reunión que propones. Claro, y no es casualidad que proponga una reunión. La imagino como un círculo junto al fuego. La música suena, los cuerpos se balancean. Ahí están los tambores. Parecen imitar el sonido de nuestro propio corazón. Por eso el tambor nos convoca desde tiempos inmemoriales. La música tiene el poder de hacernos mover en forma conjunta, bailar, vibrar al unísono. La música puede unirnos. Es muy probable que la música haya colaborado para conformarnos como comunidad. Es imposible escuchar un ritmo sin que se mueva algo del cuerpo, Facundo. Tal cual, aún sin saber bailar. Es el pie que parece moverse solo y lleva el ritmo sin siquiera darnos cuenta que está sucediendo. Hace un tiempo, Jessica Graham de la Universidad de Ontario del Este en Canadá nos visitó en nuestro laboratorio de INECO y expuso una hipótesis muy interesante. Voy a citarla textual porque es muy rico lo que dijo. Cuando vemos la respuesta del cerebro a la música, algunas de las áreas claves que vemos involucradas son la del control y la ejecución de movimientos. Y una de las hipótesis estipula que esta es la razón por la que se desarrolló la música, para ayudarnos a todos, como seres humanos, a movernos juntos. A movernos juntos. La música hace que nos movamos juntos. ¿Por qué se mueven todos en el estadio al mismo ritmo? Y entonces entramos a la pedagogía digital. Nos metemos de una pregunta que no tiene nada que ver, de un podcast en Spotify, de la reflexión del cerebro, y nos metemos a un libro de texto digital. Esto podría ser una experiencia que empieza por la ciencia, por el cuerpo humano o por la matemática. Yo decidí crear esta experiencia entrando por la matemática. Y me metí al texto digital del octavo grado, a la clase de la unidad 4 de estadística y de probabilidad. Y en esa clase empecé a ver que era necesario entender cómo representar y cómo comparar los datos. Y entonces aquí está el vínculo, la primera conexión. La lección 4 de matemáticas nos lleva a preguntar cuántos de nuestros estudiantes tienen en su teléfono canciones, reproducciones, listas de playlists de música. ¿Qué les significa la música? Traemos esa pregunta al mundo de cada uno de nuestros estudiantes. De pronto, ellos son parte de la historia. Haber empezado la historia con el audio nos hizo concentrarnos, nos cambió, no esperábamos esto, fue una sorpresa. Y ahora empezamos a hacer la investigación. Y de la investigación nos damos cuenta que ahora tenemos que ver cómo vamos a ver qué canciones, cuántas canciones tiene cada uno de nuestros estudiantes en sus dispositivos. Resulta que los textos digitales nos permiten capturar este tipo de herramientas, nos permiten crear estadísticas, nos permiten comparar. Y entonces entramos aquí a ver cuál es la mejor forma gráfica que el texto digital nos permitiría para capturar cuántas canciones tienen nuestros estudiantes en sus propios teléfonos. Entramos aquí, construimos una lista, empezamos a ver que hay alguien que tiene 120, alguien que tiene 10, alguien que tiene 80, alguien que no le gusta la música, que tiene 0. Y empezamos a preguntarnos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos damos cuenta qué tan musical es nuestro salón de clase? Entramos en la plataforma de matemáticas y empezamos a partir de una calculadora que nos grafica, que es parte del texto digital, entramos
a utilizar esta herramienta. Capturamos todos los datos de la clase, el que tiene 120 canciones, el que tiene 45, llenamos los 50 elementos de la clase y decimos cómo se ve mejor lo que está pasando en la música de nuestros estudiantes. Y ahí de pronto decimos, ok, podemos experimentar. Vamos a experimentar con una gráfica de cajas. Y la gráfica de cajas nos empieza a decir que tenemos una mayoría que está entre los 50 y los 100, que tenemos un grupo y tenemos alguien que tiene 250 canciones. Esto no lo hubiéramos podido saber sin involucrar a las niñas y a los niños, sin traer la clase a su propia realidad y utilizar un texto digital, una experiencia digital que nos genera una gráfica y nos permite preguntarnos, ¿y quién es esta persona? ¿Por qué tiene 250? ¿Dónde queda la mayoría? Seguimos indagando, seguimos preocupando, seguimos integrando a los estudiantes. De pronto, cambiamos con un solo clic la gráfica. Y entonces, de ser una gráfica de caja, la cambiamos a una gráfica de puntos. Y ahí nos damos cuenta dónde está la mayoría de los estudiantes, cuántas canciones tienen, en dónde están, cuántos tenemos que tienen más de 100 canciones, cuántos tienen más de 200 canciones, solamente 2. Y empieza la conversación en el aula. Empezamos a ver los datos, la conexión, la música, el fútbol, el baile, lo traemos a nuestro salón. De pronto, en la misma plataforma, en la misma lección de matemáticas, en el mismo experimento de investigación, cambiamos y vemos cuántos son estos estudiantes que tienen más volumen de canciones, cuáles son los que han bajado más canciones. Y seguimos indagando para entonces traer el aprendizaje científico, que también está en el texto digital. Nos obliga a utilizar términos que no habíamos usado antes. Seguramente nuestros estudiantes no conocían la palabra del cuartil, no sabían que había un cuartil inferior, no sabían que había un cuartil superior, no sabían que el cuartil inferior tenía, en este caso, 10 canciones, que había alguien que tenía un número mucho mayor y eso se hace que el rango de la estadística cambie, y la clase de la estadística empezó a ser una clase de los niños y de las niñas con sus lecciones de Spotify, que surgió a partir de una pregunta que no tenía nada que ver. Y entonces podemos salir de matemáticas y regresar a la ciencia. Y hacemos un clic y entramos al libro de ciencia. Y de pronto se rompió la frontera. ¿Qué somos? Profesores de matemáticas, profesores de ciencia, profesores de música, profesores de estadística. Somos profesores de experiencias de aprendizaje. Y ser un profesor de experiencia de aprendizaje nos obliga entonces a saltar al textbook de ciencia, ir al concepto 1.2 y meternos a la máquina del cuerpo. Y en la máquina del cuerpo encontramos que hay una conexión entre la música, con el movimiento, con la respiración. Tenemos que entender que para estar cantando en el fútbol y gritando y alentando a nuestros futbolistas, el sistema respiratorio necesita oxigenación, necesita alimentación, necesita energía. Conectamos a aquel niño, aquella niña que tenía 250 canciones, que las vimos en la clase de estadística y que ahora nos preguntamos cómo canta, qué hace su cuerpo, por qué hay mayor concentración en un intercambio de aire en los alvéolos que hace que gritemos más fuerte. Y ahí ponemos a la clase a gritar y vemos quién grita más fuerte. Y vemos entonces cómo se mueve el aire dentro de los pulmones. Empezamos a traer la conciencia de un concepto del cambio de volumen en los pulmones. Y encontramos otra gráfica que dice, miren, así es como el pulmón que está más lleno se mide versus cuando ya soltó toda la oxigenación, todo el aire, cuando ya gritamos. Y traemos el siguiente principio, les ponemos un video del texto digital y le hacemos la conexión entre la respiración, la orden del cerebro,
por qué el cerebro cuando oye los tambores nos hace bailar, nos hace cantar, nos hace coordinarnos, cómo se piensa la indicación o la orden que le da el cerebro a el músculo para que se mueva y el brazo superior empiece a cantar. Y todo esto tiene una explicación, se ve Leo, se ve la dimensión fisiológica, la dimensión emocional y de pronto conectamos todo. Y regresamos al fútbol. Y cuando llegamos al fútbol nos encontramos que en el propio texto tenemos los diferentes sistemas orgánicos, cómo está conectado un sistema contra otro. Empezamos a hacer actividades. La actividad nos obliga a pensar en la conexión entre el sistema digestivo, con el sistema respiratorio, con el sistema circulatorio, con la actividad que un futbolista hace, con las órdenes que le da, con la nutrición que tiene. Y de pronto recorrimos una experiencia de aprendizaje. Hicimos que las niñas y que los niños salieran en una ruta de aprender que no era transmitir conocimiento, sino generar conocimiento. Volvimos a estos principios que les decía yo al inicio de mi charla. Todo esto es la ciencia del aprendizaje. Nos dedicamos a construir relaciones con nuestros estudiantes. Ese es el ingrediente principal de los docentes, construir relaciones, construir conexiones, hacer que las niñas y los niños exploren, construyan su propio aprendizaje, darles esta ruptura de la previsibilidad. No sabíamos que veníamos a una clase de música, o fue una clase de ciencias, o fue una clase de estadística, o estábamos hablando de fútbol, o estábamos cantando con los tambores, o estábamos hablando del sistema respiratorio. Fomentar y mantener las conexiones. En el mundo del aprendizaje todo está conectado con todo. Hay conexiones entre ideas, conceptos que parecen desconectados y la mejor forma de enseñar es hacer que nuestras niñas y nuestros niños aprendan el significado de la información a través de un lente cambiante, a través de conectar cosas que parecen que no están conectadas. La mejor experiencia de aprender es un proceso de entornos que vienen de afuera hacia adentro y no siguen necesariamente un ritmo similar. Yo les aseguro que muchas de las niñas y de los niños que probablemente no se habían puesto a pensar en cómo se comparaban ellos con el número de canciones que tenían o cómo gritaban o cómo cantaban, les va a dar curiosidad y la curiosidad es el elemento que hace que Discovery Education sea el principal líder en este tipo de planteamientos. Aprendizaje basado en proyectos, hacer un proyecto de entender cómo la música conecta con el cuerpo humano, cómo conecta con la estadística, cómo conecta con el fútbol. Los niños no se van a volver a relacionar con una tribuna en un estadio de la misma manera. Y al final de toda esta experiencia, después de haber recorrido todo este camino, después de haber realizado este tipo de experimentos, ¿qué ocurre? Que los textos digitales nos permiten aprender a nosotros, nos permiten obtener una serie de datos y ver cuántos de estos niños se conectan, cuántos les gustó, cuántos entraron y prefirieron la gráfica de un tipo contra la gráfica de otro. Y esta información, nosotros como docentes la podemos convertir en un enorme tesoro y entonces mejorar la próxima clase, diseñar clases de forma distinta, traer nuevas ideas. Este ejemplo que les acabo de preparar es una manera de utilizar la pedagogía digital con los textos, con la experiencia, con la conexión, para lograr algo que no podríamos lograr simplemente divulgando contenido. Y ese es el tipo de aspiración, el tipo de crecimiento que podemos tener nosotros como docentes. Y para eso, Discovery, el ministerio, estamos haciendo este tipo de seminarios, trayendo expertos, buscando a profesores, a profesoras que se atrevan, que den el paso, que tengan confianza, que se den cuenta que está en sus manos enriquecer a los estudiantes con la experiencia que a ustedes les guste. A mí me gusta el fútbol, me gusta la música, me gusta la estadística y me gusta entender los diferentes sistemas. Y por eso les hice esta reflexión, este ejemplo, esta
ruta de aprendizaje simplemente para ilustrar y para generar en ustedes esta confianza, porque esto nos puede llevar muy lejos, nos puede hacer que nuestras niñas y nuestros niños se conviertan en aprendedores de por vida, que sean mucho más curiosos y que la curiosidad les permita estar preparados para el futuro. Con esta reflexión los invito a que se atrevan a entrar a los textos digitales, que se atrevan a experimentar, que se atrevan a traer lo mejor de ustedes mismos como docentes, como profesoras, como profesores. Traigan sus pasiones, traigan las pasiones de los estudiantes y tráiganlas en una experiencia que sea inolvidable. Y esto puede ocurrir cualquier día de la semana, a cualquier hora. Los, los las plataformas digitales, los contenidos digitales, lo único que hacen es que nos ayudan a enriquecer la experiencia de aprendizaje de una manera que no podríamos lograr si no tuviéramos acceso a la tecnología. Probablemente muchos de estos estudiantes en el momento de la clase pues no tienen la mejor conectividad, pero pueden llegar y hacer su tarea o pueden llegar a investigar y van a seguir hablando mucho más de lo que ellos aprendieron, se van a reunir entre ellos y van a hacer nuevas gráficas y probablemente ni siquiera se las habíamos dejado como tarea. Así que con esta reflexión concluyo mi presentación, abro el foro para comentarios, preguntas y espero que esto que he compartido hoy con ustedes los invito a que tengan mayor confianza, a que se atreven, a que experimenten y a que disfruten de la mirada de los niños y de las niñas cuando aprenden con las pedagogías digitales y sobre todo cuando se encuentran con docentes que tienen la capacidad de diseñar nuevas experiencias de aprender. Muchísimas gracias, espero que esta reflexión haya sido valiosa y abrimos por si hay preguntas, comentarios, Bernardita.